Voy a realizar un ejercicio de plano inclinado con polea. Tenemos dos masas. Una está en el plano inclinado, que es la masa 1, y la otra es la que está colgando, que es la masa 2. Lo primero que tengo que hacer es suponer el movimiento. Puesto que la masa 2 es bastante mayor, voy a suponer que el movimiento va hacia la derecha. Una vez que tenga el movimiento, lo que tengo que hacer es poner todas las fuerzas que tengo en mi sistema. Para el bloque 1 tendré el peso en 1, que es perpendicular al suelo real, la normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo. Como hay una cuerda, tenemos una tensión. Y también tendríamos una fuerza de rozamiento, puesto que me dan un coeficiente de rozamiento. Estas serían las fuerzas para el bloque 1. Para el bloque 2 tendríamos el peso en 2, que va hacia abajo, y la tensión de la cuerda. La tensión, al ser la misma cuerda, tienen que ser iguales. Si marcamos nuestro eje de movimiento, vemos que el peso en 1 no está en los ejes, por lo tanto tenemos que hacer las proyecciones en los ejes. Voy a coger en azul para hacer la proyección en el eje Y y la proyección en el eje X. Lo primero que voy a hacer es calcular los pesos. P1, yo sé que es la masa por la gravedad, por lo tanto será 5 por 9,8, que es 49 newtons. Voy a calcular también, ya que estoy, las componentes. Si nos damos cuenta, el Px es justo el de enfrente porque el ángulo de 20 grados sería este. Por lo tanto, P1x sería 49 por seno de 20, que es 16,76 newtons. P1y sería el peso por el coseno, pues es el cateto adyacente. Sería 49 por coseno de 20. 49 por coseno de 20 es 46,04 newtons. Ya tengo el peso en 1. Voy a calcular también el peso en 2. Sería masa por gravedad, que es 10 por 9,8, por lo tanto 98 newtons. Una vez que ya tengo calculado los pesos, voy a hacer el análisis de cada uno de los bloques. En el bloque 1, primero siempre hacemos el eje Y, puesto que tenemos fuerza de rozamiento. Sumatorio de fuerzas en el eje Y. Como la caja no se va a levantar en ningún momento del suelo, en el eje Y no va a haber movimiento. Por lo tanto, el sumatorio de fuerzas en el eje Y sería 0. Serían fuerzas que van hacia arriba, la normal, menos fuerzas que van hacia abajo, P1i igual a 0. Por lo que la normal sería igual a P1i y P1i era 46,04 newtons. Una vez que calculo la normal, voy a calcular siempre la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal. El coeficiente que me dan es 0,15. Por lo tanto, me queda que la fuerza de rozamiento es 0,15 por 46,04. La fuerza de rozamiento es 6,91 newtons. Vale, ya tengo el bloque 1. Voy a hacer el bloque 2. No, se me ha olvidado. Voy a hacer el eje X del bloque 1. Entonces sería sumatorio de fuerzas en el eje X. Aquí sí que hay movimiento porque la caja se va a desplazar. Es igual a masa por aceleración. Fuerzas que van a favor del movimiento. El movimiento hemos dicho que va hacia allí. Por lo tanto, las fuerzas que van a favor del movimiento es la tensión, menos las fuerzas que van en contra, que es la fuerza de rozamiento y la componente X del peso. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. La tensión no sé cuánto es, la fuerza de rozamiento es la que acabo de calcular, el peso en 1 lo he calculado antes y la masa es 5 kilos. Si agrupo la fuerza de rozamiento y el peso, me queda que la tensión menos 23,67 es igual a 5A. Esta ecuación me la voy a guardar para luego resolver el sistema. Ahora sí, paso al bloque 2. En el bloque 2, si vemos, solo hay eje Y, no hay eje X. En este caso, en el eje Y sí que hay movimiento, puesto que la caja va a descender. Este sería el eje Y y la caja va a descender. Por lo tanto,
tenemos que el sumatorio de fuerzas en el eje Y sería la masa por la aceleración. Fuerzas que van a favor del movimiento, como va hacia abajo, serían el peso en 2 menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. El peso en 2 son 98, la tensión la desconozco, la masa son 10 kilos y la aceleración. Esta sería la otra ecuación con la que tengo que hacer un sistema. Como en una la tensión está sumando y en otra está restando, lo que voy a hacer es reducción, pero lo voy a organizar de tal manera que me quede cada magnitud en su sitio. Sería la tensión restando más 98 es igual a 10A. Por lo tanto, la tensión se me va, aquí me quedaría 74,33 es igual a 15A. Con lo que despejo la aceleración, sería 74,33 entre 15 y me queda que es 4,96 metros segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración. Me piden también la tensión, pues voy a despejar de aquí. Sería la tensión es igual a 5 por A más 23,67. Y me queda que la tensión de la cuerda son 48,45 newtons. Este sería el ejercicio planteado.